Capítulo 5. Sabiduría emocional. Las emociones no son obstáculos, son brújulas. Quien aprende a leerlas, aprende a vivir. Cada emoción que experimentas no aparece por casualidad. Son señales, códigos internos que te invitan a actuar, a cambiar, a evolucionar. No están presentes por casualidad para molestarte, sino para mostrarte el camino. Este capítulo es una invitación a mirar tus emociones con nuevos ojos, a suspender el juicio sobre ellas como buenas o malas y empezar a verlas como manifestaciones de tu sabiduría emocional. Porque cuando aprendes a escuchar lo que sientes, descubres que cada emoción difícil es una llamada a la acción, una oportunidad para transformar tu vida desde adentro. Prepárate para navegar tu mundo emocional con conciencia, compasión y poder, porque el verdadero liderazgo comienza en tu mundo interno. Las emociones no son obstáculos, son señales, mensajes del cuerpo y la mente que nos invitan a mirar hacia adentro, a escuchar lo que muchas veces ignoramos y a tomar decisiones más conscientes. Durante años, se nos enseñó a ver ciertas emociones como negativas o incómodas. El miedo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, todas ellas fueron etiquetadas como algo que debía evitarse, esconderse o eliminarse. Pero en realidad, cada emoción tiene un propósito. Cada una cumple una función vital en nuestro desarrollo personal, emocional y espiritual. Las emociones son como brújulas internas. Nos muestran lo que valoramos, lo que nos duele, lo que necesitamos, lo que debemos soltar, lo que nos inspira y lo que nos limita. Ignorarlas es como apagar el tablero de control de un avión en pleno vuelo. Este capítulo no busca que te sientas bien todo el tiempo, busca algo más profundo, que entiendas lo que sientes, que descubras el mensaje detrás de cada emoción y que aprendas a transformar ese mensaje en acción consciente. Porque cuando reconoces el propósito de tus emociones y aplicas la solución adecuada, no solo recuperas tu equilibrio, reconectas con tu capacidad de transformación. A continuación, te presento una lista de 12 emociones comunes, junto con su propósito y una vía de transformación, y cómo intentamos gestionarlas. Esta guía no pretende ser definitiva, pero sí funcional. Úsala como mapa, como espejo, como herramienta, y sobre todo, úsala con compasión. ¿Cómo manejamos inconscientemente nuestras emociones? 1. Incomodidad. La incomodidad es una emoción sutil pero poderosa. No grita como el miedo, ni paraliza como la culpa, pero se manifiesta como una sensación persistente de desajuste interno. Puede aparecer como aburrimiento, inquietud, impaciencia o una ligera vergüenza. Es como una alarma silenciosa que te dice, esto no está bien, pero aún puedes corregirlo. No es una emoción que te derrumbe, pero sí una que te empuja a mirar más profundo. Es el susurro de tu mente cuando algo no encaja con tu propósito, tus valores o tus deseos reales. El mensaje. La incomodidad es una señal de que existe una desconexión entre lo que estás haciendo y lo que realmente deseas. Es una invitación a revisar tu enfoque, tus decisiones y tus prioridades. No es castigo, es guía. Es tu sistema emocional diciéndote que estás listo para un cambio, que hay algo más auténtico esperando ser descubierto. Cuando la incomodidad aparece, no la ignores, escúchala, porque detrás de ella suele haber una verdad que necesita ser atendida. La solución. Haz una pausa consciente. No sigas en automático. Detente y observa tu estado emocional sin juzgarlo.
Define con claridad lo que realmente deseas lograr. Pregúntate, ¿estoy actuando desde mi propósito o desde la costumbre? Explora nuevas formas de actuar que estén más alineadas con tu esencia. A veces, un pequeño ajuste en tu rutina puede generar una gran transformación. Recuerda, la incomodidad es una señal temprana de crecimiento. Es el umbral entre la zona cómoda y la zona de expansión. Si la atraviesas con conciencia, te acercas a tu mejor versión. La incomodidad no es tu enemiga, es tu aliada silenciosa. Te muestra que algo necesita evolucionar. Te empuja a cuestionar, a rediseñar, a avanzar. No huyas de ella. Úsala como combustible para el cambio, porque cuando aprendes a escuchar lo que incomoda, comienzas a vivir con más autenticidad, más propósito y más poder interior. 2. Miedo. El miedo es una emoción primaria diseñada para protegernos. Puede manifestarse como una leve preocupación, una sensación de alerta o escalar hasta convertirse en una intensa ansiedad. Es como un guardián interno que te advierte sobre posibles peligros, reales o imaginarios, aunque su intención es mantenerte a salvo. También puede convertirse en una barrera que te impide avanzar si no se comprende y gestiona adecuadamente. El miedo no siempre aparece en momentos extremos. A veces se disfraza de duda, de procrastinación, de indecisión. Puede surgir cuando estás a punto de tomar una decisión importante, iniciar un nuevo proyecto o mostrarte tal como eres. En esos momentos, el miedo no está tratando de destruirte, sino de protegerte. Pero si lo escuchas sin cuestionarlo, puede limitarte. El mensaje. Cuando el miedo aparece, tu sistema interno te está preparando para enfrentar lo desconocido. Es una señal de que estás saliendo de tu zona cómoda y acercándote a una oportunidad de crecimiento. El miedo te dice, esto es nuevo, esto es incierto, esto podría doler, pero también te está diciendo, esto podría transformarte. El miedo bien interpretado no es un obstáculo, sino una brújula. Te muestra dónde están tus límites actuales y te invita a expandirlos. Es el umbral entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. La solución. Identifica con precisión qué estás temiendo. No generalices. ¿Es el miedo al rechazo, al fracaso, a no ser suficiente, a perder algo? Nombrarlo con claridad es el primer paso para desactivarlo. Prepárate mental y emocionalmente para enfrentar la situación. Visualiza escenarios, fortalece tu lenguaje interno y conecta con tu propósito. Confía en tu capacidad de adaptación. Has superado retos antes. El miedo bien gestionado se convierte en coraje, porque el coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Recuerda, muchas veces el miedo es solo una historia que aún no ha ocurrido. Es una proyección mental, no una realidad. Y tú tienes el poder de reescribir esa historia. El miedo es parte del viaje. No lo ignores, no lo reprimas, pero tampoco lo dejes conducir tu vida. Escúchalo, entiéndelo, y luego decide tú el rumbo. Porque cada vez que enfrentas un miedo, estás entrenando tu mente para ser más libre, y cada vez que lo transformas en acción, estás construyendo una nueva versión de ti mismo. 3. Dolor emocional. El dolor emocional surge cuando sentimos que algo valioso se ha perdido. No siempre se trata de una pérdida física o evidente. Puede ser la pérdida de confianza, de conexión con alguien, de una expectativa que no se cumplió, o incluso de una parte de nosotros mismos que ya no reconocemos. Es una emoción profunda que puede manifestarse como tristeza, vacío, nostalgia o frustración. El dolor no llega para destruirte, sino para mostrarte que algo necesita ser atendido,
comprendido o transformado. El mensaje. Cuando el dolor aparece, tu corazón te está hablando. Te está mostrando que hay una herida abierta, una historia inconclusa o una emoción que no ha sido procesada. El dolor es una invitación a mirar hacia adentro, a dejar de huir y comenzar a sanar. No es debilidad sentirlo, es humano y muchas veces es el primer paso hacia una transformación profunda. El dolor también puede ser un maestro. Te enseña lo que valoras, lo que necesitas, lo que aún no has perdonado o lo que estás listo para soltar. La solución. Revisa si lo que percibes como pérdida es real o una interpretación. A veces, el dolor se basa en una historia que hemos contado desde el miedo, no desde la verdad. Busca el aprendizaje detrás de la experiencia. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? Comunica tus emociones con honestidad y apertura. El dolor compartido se aligera. Hablarlo, escribirlo o expresarlo de forma creativa puede ser profundamente liberador. Recuerda, el dolor puede ser una puerta hacia una conexión más profunda contigo mismo y con los demás. Cuando lo atraviesas con conciencia, te vuelves más empático, más fuerte y auténtico. El dolor no es el final del camino, es una señal de que estás vivo, de que sientes, de que te importa. No lo reprimas, no lo ignores, acompáñalo, escúchalo y luego decide qué hacer con él. Porque cuando transformas el dolor en comprensión, en aprendizaje y en acción, estás cultivando una versión más sabia y poderosa de ti mismo. 4. Enojo. El enojo es una emoción intensa que aparece cuando sentimos que se ha cruzado una línea importante para nosotros. Puede manifestarse como una irritación leve, una molestia persistente o una furia desbordante. Es una reacción natural cuando percibimos injusticia, falta de respeto, traición o cuando nuestras expectativas se ven frustradas. Aunque muchas veces se le considera negativa, el enojo tiene una función protectora. Nos alerta de que algo no está bien, que nuestros límites han sido invadidos o que nuestros valores han sido desafiados. El mensaje. Cuando el enojo se presenta, tu sistema de valores ha sido activado. Es una señal de que una regla interna, una expectativa, un principio, una necesidad ha sido comprometida. El enojo te está diciendo, esto no lo acepto, pero también te está invitando a revisar si esa regla es justa, flexible y consciente. No todo enojo es destructivo. Cuando se comprende, puede convertirse en una fuerza transformadora. Es energía emocional que, bien canalizada, puede ayudarte a establecer límites, defender tus principios y actuar con firmeza. La solución. Cuestiona si tu interpretación de la situación es precisa. ¿Estás reaccionando a lo que realmente ocurrió o a lo que crees que ocurrió? Explora si tus estándares son flexibles o demasiado rígidos. A veces el enojo surge porque exigimos perfección o control absoluto. Comunica tus límites con claridad y respeto. El enojo no debe ser una explosión, sino una expresión consciente que marque territorio sin herir. Recuerda, el enojo puede transformarse en liderazgo cuando se canaliza con conciencia. Las personas que aprenden a usar su enojo como motor de acción positiva se convierten en referentes de integridad y fuerza interior. El enojo no es un enemigo que hay que eliminar, sino una emoción que hay que entender. Cuando lo reprimes, se convierte en resentimiento. Cuando lo explotas sin control, se convierte en destrucción. Pero cuando lo escuchas, lo cuestionas y lo canalizas, se convierte en poder. Porque el enojo bien gestionado no solo te protege, te impulsa a actuar con coherencia, a defender lo que valoras y a liderar desde tu verdad. 5.
Frustración. La frustración es una emoción que aparece cuando sientes que estás haciendo esfuerzos, pero los resultados no llegan. Es como empujar una puerta que parece no abrirse, aunque sabes que detrás hay algo valioso. Puede manifestarse como impaciencia, enojo contenido, agotamiento mental o incluso desmotivación. Pero en el fondo, la frustración no es señal de debilidad, es señal de que todavía tienes esperanza, de que tu mente cree que puedes lograr más y que no estás dispuesto a rendirte. El mensaje: la frustración te está diciendo que estás cerca de una solución, pero que necesitas ajustar tu estrategia. No es que no puedas lograrlo, es que el camino que estás usando quizás no es el más efectivo. Es una emoción que te invita a revisar, a replantear, a innovar. Te está mostrando que hay una brecha entre tu esfuerzo y tu resultado, y que esa brecha puede cerrarse si haces algo diferente. La frustración también revela tu nivel de compromiso. Si te frustras no avanzar, es porque te importa, y eso es una buena señal. La solución. Acepta la frustración como una señal de potencial. No la veas como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer. Explora nuevas formas de abordar el desafío, cambia tu enfoque, busca otras herramientas, pregunta a quienes ya han recorrido ese camino. Busca inspiración en personas que han superado obstáculos similares. Modelar sus estrategias puede darte claridad y energía renovada. Recuerda, la frustración bien gestionada se convierte en innovación. Muchas de las mejores ideas nacen en momentos de incomodidad, cuando alguien decide que tiene que haber una mejor manera. La frustración no es el final del camino, es una señal de que estás en movimiento, de que estás intentando, de que estás comprometido. No te detengas, ajusta, aprende, reinventa. Porque cuando transformas la frustración en creatividad, estás dando un paso más hacia tu maestría mental. Y cada paso cuenta. 6. Decepción. La decepción se siente como una pérdida de esperanza. Es esa sensación silenciosa pero profunda de que algo que deseabas intensamente no se ha materializado. Puede surgir tras una promesa rota, una meta no alcanzada, una relación que no cumplió tus expectativas, o incluso cuando tú mismo no lograste estar a la altura de tus propios estándares. Es una emoción que puede llevarte a la resignación si no se comprende, pero también puede abrirte a una nueva forma de ver la vida si se transforma con conciencia. El mensaje. La decepción te está invitando a reevaluar tus expectativas, no para que renuncies a tus sueños, sino para que los observes desde una perspectiva más amplia, más realista y compasiva. A veces lo que no se dio como esperabas no era lo que realmente necesitabas. La decepción puede ser una señal de que es momento de soltar una idea rígida y abrirte a nuevas posibilidades, caminos o formas de lograr lo que deseas. Es una oportunidad para madurar emocionalmente, para dejar de idealizar y comenzar a construir desde lo que es, no desde lo que debería haber sido. La solución. Extrae el aprendizaje de la experiencia. Pregúntate, ¿qué me enseñó esta situación sobre mí, sobre los demás, sobre la vida? Redefine tus metas con una visión más amplia. Tal vez no era el momento o el camino no era el adecuado. Ajustar no es rendirse, es evolucionar. Recuerda que los retrasos no son negaciones. A veces lo mejor tarda en llegar porque tú aún estás en proceso de preparación. La decepción puede ser el inicio de una nueva dirección más auténtica. Cuando dejas de perseguir lo que no te corresponde, comienzas a descubrir lo que realmente te pertenece. La decepción no es el final de la historia. Es una pausa que te invita a mirar con más profundidad. No te quedes atrapado en lo que no fue. Usa esa emoción como impulso para descubrir lo que puede ser. Porque cuando transformas la decepción en sabiduría, estás dando un paso hacia una vida más consciente,
más libre y más alineada con tu verdadera esencia. 7. Culpa. La culpa aparece cuando sentimos que hemos fallado a nuestros propios valores, principios o expectativas internas. Es una emoción incómoda que puede generar remordimiento, autojuicio o incluso parálisis emocional. Sin embargo, la culpa no siempre es negativa. En su forma más constructiva, es una señal de que tienes conciencia de que tus acciones importan y de que estás dispuesto a asumir responsabilidad por lo que haces o dejas de hacer. El mensaje: la culpa te está mostrando que hay una desconexión entre tus acciones y tus valores. Es una invitación a revisar tu comportamiento, a reflexionar sobre tus decisiones y a reconectar con tu integridad. No se trata de castigarte, sino de corregir el rumbo. La culpa bien entendida no te encierra en el pasado, sino que te impulsa hacia una versión más honesta y coherente de ti mismo. Es una oportunidad para crecer, para reparar, para actuar con mayor conciencia. La solución. Reconoce el comportamiento que generó la culpa. Sé específico. ¿Qué hiciste o dejaste de hacer que va en contra de tus valores? Nombrarlo con claridad es el primer paso para liberarte. Comprométete con el cambio. Visualiza cómo actuarías diferente si se presentara la misma situación. Este ejercicio te prepara para responder con mayor integridad en el futuro. Libera la culpa una vez que hayas aprendido y corregido. No te aferres a ella como castigo. La culpa solo cumple su función cuando te lleva a la acción consciente. Recuerda, la culpa puede ser una guía hacia una versión más honesta de ti mismo. Cuando la usas como herramienta de transformación, te conviertes en alguien más íntegro, más consciente y libre. La culpa no es un enemigo que hay que evitar, ni una carga que hay que cargar eternamente. Es una señal emocional que te invita a revisar, a aprender y a actuar con mayor coherencia. No te definas por tus errores, defínete por tu capacidad de aprender de ellos, porque cuando transformas la culpa en responsabilidad, estás dando un paso firme hacia tu maestría emocional y tu crecimiento personal. 8. Inadecuación. La sensación de inadecuación aparece cuando creemos que no estamos a la altura de una situación, una expectativa o un entorno. Puede manifestarse como inseguridad, duda constante, comparación con otros o parálisis emocional. Es una emoción que nos hace sentir fuera de lugar, como si nos faltara algo para ser aceptados, valorados o capaces. Pero en realidad, la inadecuación no es una sentencia, es una señal de que estás en un terreno nuevo, desafiante, y que tu mente está reconociendo la necesidad de crecer. El mensaje: la inadecuación no significa que eres insuficiente, significa que estás en un proceso de expansión. Tu mente te está mostrando que hay habilidades por desarrollar, conocimientos por adquirir o creencias que necesitan ser actualizadas. Es una emoción que aparece cuando estás saliendo de tu zona cómoda y enfrentando algo que aún no dominas. Y eso, lejos de ser negativo, es una oportunidad, porque nadie se siente completamente preparado al inicio de algo importante. La inadecuación es el eco de tu potencial aún no manifestado. La solución. Cuestiona si tu juicio es justo o exagerado. ¿Estás comparándote con alguien que lleva años en lo que tú recién comienzas? ¿Estás ignorando tus propios logros y avances? Comprométete con el aprendizaje continuo. La maestría no se alcanza de golpe, sino paso a paso, con intención y práctica. Busca modelos que te inspiren y te enseñen. Rodéate de personas que ya han recorrido el camino que tú estás comenzando. Aprende de ellos, no para copiar, sino para construir tu propia versión. Recuerda, la inadecuación es solo una señal de que estás en camino hacia la maestría. Si te sientes fuera de lugar es porque estás creciendo, y crecer siempre implica incomodidad.
Sentirse inadecuado no es un error, es parte del proceso. No te detengas por no sentirte listo. Avanza, aprende, ajusta, porque cada paso que das, incluso con inseguridad, te acerca a tu mejor versión. La verdadera competencia nace cuando decides seguir adelante, incluso cuando tu mente te dice que no estás preparado. Y en ese momento, comienzas a construir tu maestría desde adentro. 9. Abrumo. El abrumo se siente como una carga emocional excesiva. Es la sensación de que todo ocurre al mismo tiempo, que las responsabilidades se acumulan, que las decisiones se multiplican y que no hay espacio para respirar. Puede manifestarse como ansiedad, confusión mental, agotamiento físico o incluso como una necesidad urgente de escapar. El abrumo no es señal de debilidad, sino de saturación. Es tu sistema emocional diciéndote que has cruzado el límite de lo que puedes manejar en este momento. El mensaje. Cuando te sientes abrumado, tu mente te está pidiendo que simplifiques, que pares, que priorices. El abrumo aparece cuando pierdes el enfoque, cuando intentas resolverlo todo al mismo tiempo, cuando te exiges más de lo que puedes sostener. Es una señal clara de que necesitas recuperar tu centro, volver a lo esencial y soltar lo que no es urgente ni importante. No todo lo que te preocupa merece tu atención inmediata. El abrumo te invita a distinguir entre lo importante y lo accesorio. La solución. Define lo más importante en este momento. Pregúntate, ¿qué necesita mi atención ahora mismo? ¿Qué puede esperar? Organiza tus tareas por orden de impacto, no por cantidad. A veces, una sola acción bien dirigida puede liberar más espacio mental que 10 tareas pequeñas. Toma acción en lo esencial y deja ir lo secundario. No se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo que realmente transforma tu situación. Recuerda, el abrumo se disuelve cuando recuperas el control de tu enfoque. Cuando eliges conscientemente a qué le das tu energía, recuperas tu poder interior. El abrumo no es un enemigo, es un mensajero. Te está diciendo que necesitas volver a ti, a tu centro, a tu claridad. No intentes resolverlo todo. Resuelve lo que importa, porque cuando simplificas, priorizas y actúas con intención, el ruido se apaga y la dirección se aclara. Y en ese momento, comienzas a diseñar tu vida desde adentro. 10. Soledad. La soledad es la sensación de estar desconectado de los demás. Puede ser física, como estar sin compañía, o emocional, como sentir que nadie te comprende, incluso estando rodeado de personas. Es una emoción que puede generar tristeza, vacío, nostalgia o incluso desesperanza. Pero también puede ser una oportunidad para reconectar contigo mismo, para escuchar tu voz interior y para redefinir el tipo de vínculos que realmente necesitas. El mensaje. Cuando la soledad aparece, tu ser interior te está recordando que necesitas conexión y pertenencia, no necesariamente con muchas personas, sino con relaciones que te nutran, que te reflejen, que te sostengan. La soledad no siempre es negativa. Puede ser un espacio de introspección, de descanso emocional, de reencuentro contigo mismo. Pero si se prolonga o se convierte en aislamiento, es momento de tomar acción. La soledad te invita a reconocer que el vínculo más importante comienza contigo y desde ahí puedes construir relaciones más auténticas. La solución. Reconoce que la conexión está disponible si tomas la iniciativa. No esperes a que otros den el primer paso. La apertura comienza contigo. Define qué tipo de vínculo necesitas. Emocional, intelectual, espiritual. No todas las conexiones llenan el mismo vacío. Saber lo que buscas te ayuda a encontrarlo. Acércate a alguien con intención genuina. No se trata de llenar el espacio, sino de compartir desde la autenticidad.
Recuerda, la soledad puede ser el impulso para crear relaciones más significativas. Cuando la usas como punto de partida, no como castigo, se convierte en una fuerza que te guía hacia vínculos más profundos y reales. La soledad no es ausencia de personas, es ausencia de conexión. Y la conexión comienza cuando te atreves a mostrarte, a compartir, a buscar sin miedo. Porque cuando transformas la soledad en puente, en búsqueda, en apertura, estás dando un paso hacia una vida más plena, más humana y consciente. 11. Envidia. La envidia aparece cuando observas que otros tienen algo que tú deseas profundamente: éxito, amor, reconocimiento, paz interior, libertad o cualquier otro valor que consideras importante. Es una emoción silenciosa pero corrosiva. A menudo se disfraza de crítica, indiferencia o juicio. No se expresa abiertamente, pero opera en el fondo de la mente, generando incomodidad, resentimiento o sensación de inferioridad. La envidia no surge porque seas menos, sino porque hay una parte de ti que reconoce lo que aún no ha cultivado. El mensaje: la envidia no te está diciendo que no puedes. Te está mostrando lo que valoras, lo que admiras, lo que deseas alcanzar. Es una señal de que tu corazón quiere crecer, pero tu mente está enfocada en la escasez. Cuando ves algo en otro que te genera envidia, lo que realmente estás viendo es una posibilidad para ti. El problema no es desear lo que otro tiene, sino creer que tú no puedes lograrlo. La envidia bien interpretada puede convertirse en una brújula emocional que te guía hacia tus verdaderas aspiraciones. La solución: reencuadra la envidia como inspiración. Si alguien logró algo que tú deseas, eso significa que es posible. Su éxito no te quita nada, te muestra lo que está disponible. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué pasos puedo dar hoy para acercarme a eso que admiro? La envidia se disuelve cuando se convierte en aprendizaje. Celebra el éxito ajeno como si fuera tuyo. La mente subconsciente no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Al celebrar, entrenas tu mente para atraer lo que deseas. Usa la envidia como brújula. Te está señalando una dirección. No la ignores. Transfórmala en acción, en intención, en movimiento. La envidia no es una emoción que debas esconder o negar. Es una señal que merece ser escuchada con honestidad. Cuando la transformas en admiración, en motivación y en estrategia, se convierte en una fuerza que te impulsa hacia tu crecimiento, porque lo que admiras en otros puede florecer en ti. Solo necesitas cambiar el enfoque, de comparación a inspiración, de escasez a posibilidad, de juicio a acción. 12. Duda. La duda es esa voz interna que cuestiona tus decisiones, tus capacidades o incluso tu valor. Puede ser útil como una inquietud pasajera o intensa, como una parálisis mental que te impide avanzar. A menudo aparece justo antes de un gran paso, cuando estás a punto de salir de tu zona conocida. Por eso, aunque incomoda, la duda no siempre es una señal de error. Muchas veces es una señal de evolución. El mensaje: la duda te está diciendo que estás creciendo, que estás entrando en un territorio nuevo, donde tu mente aún no tiene certezas, pero tu alma ya intuye el camino. No es una advertencia de peligro, sino una invitación a fortalecer tu convicción. La duda aparece cuando lo que estás por hacer tiene valor, pero también riesgo, y eso es parte del proceso de transformación. La solución: reconoce que la duda es parte del proceso. No significa que estés equivocado, sino que estás evolucionando. Refuerza tu visión. Recuerda por qué comenzaste. ¿Qué te motivó? ¿Qué está en juego si no avanzas? Toma decisiones pequeñas. La acción disuelve la duda. Cada paso que das reafirma tu poder.
Rodéate de personas que te recuerden tu valor. A veces, una sola conversación puede apagar semanas de incertidumbre. Cada emoción que has explorado en este capítulo, desde la incomodidad hasta la duda, cumple una función específica. No están ahí para sabotearte, sino para guiarte. Las emociones son señales, son brújulas internas que te muestran dónde estás, qué necesitas y hacia dónde puedes crecer. Cuando aprendes a escucharlas, a interpretarlas y a actuar sobre ellas, te conviertes en el diseñador de tu vida. No se trata de evitar sentir, se trata de sentir con propósito, porque en el fondo, cada emoción es una invitación a la maestría, y tú tienes el poder de aceptarla. La emoción que más me costó aceptar. De todas las emociones que he enfrentado en mi vida, el enojo fue difícil de reconocer. Me costaba admitirlo, porque en el fondo me gustaba lo que provocaba. Cuando me enojaba, la gente respondía, me prestaba atención. Era una forma de sentirme visto, pero con el tiempo entendí que esa atención era superficial, una migaja emocional comparada con lo que realmente necesitaba. Sin embargo, hubo una emoción que me desafió mucho más profundamente, la culpa. La culpa fue una sombra persistente en todas las áreas de mi vida. Me sentía culpable por todo, si no llegaba a tiempo, si no me quedaba más horas en el trabajo, si ofendía a alguien sin querer, si mi rendimiento no era perfecto. Me sentía culpable si ganaba más que alguien que lo merecía, si no era el hijo ideal, el padre ejemplar, el esposo proveedor, el profesional incansable. Era como si cada paso que daba estuviera acompañado por una voz interna que decía, «Aún puedes dar más». Desde niño, sentí que debía dar más, incluso cuando ya no tenía nada para ofrecer. Esa sensación me acompañó hasta la adultez. En el trabajo, me quedaba horas extras sin que nadie lo pidiera, creyendo que eso demostraría mi compromiso. Me convencí de que llegar más temprano y salir más tarde haría que mi esfuerzo fuera reconocido, pero ese reconocimiento nunca llegó. Lo que sí llegó fue el agotamiento, y con él una decisión: deja de vivir desde la culpa. Aprendí que la culpa no siempre es señal de conciencia. A veces es una distorsión de nuestros valores, una forma de castigo que nos impide avanzar. Aprendí a perdonarme, a reconocer mis límites, a tomar decisiones más empoderantes. Cambié de trabajo, redefiní lo que significaba contribuir y, sobre todo, comprendí que sentir es una expresión de tu humanidad. Es humanidad. Aceptar la culpa, mirarla de frente y transformarla fue uno de los actos más liberadores de mi vida, porque cuando dejas de castigarte por lo que no hiciste, empiezas a construir desde lo que sí puedes hacer. Aceptar lo que sentimos es el primer paso hacia la libertad emocional. A lo largo de mi vida, aprendí que no se trata de controlar las emociones, sino de relacionarnos conscientemente con ellas, porque en cada momento todos tomamos tres decisiones fundamentales. 1. ¿A qué le presto atención? 2. ¿Qué significado le doy a lo que estoy viviendo? 3. ¿Cómo elijo responder? Estas tres decisiones son el núcleo de la sabiduría emocional. Cuando aprendí a quererme, también comencé a valorar los sentimientos de mis hijos y de quienes me rodean. La sabiduría emocional transformó mis relaciones, mi forma de comunicarme y mi manera de vivir. Recuerdo una frase de la canción de la película Shrek: «Mientras más aprendo, menos sé». Y también a Sócrates: «Lo único que sé es que no sé nada». Cuanto más consciente me vuelvo, más humilde me siento, porque en cuerpo y alma todos somos similares. Y la humildad, al igual que el respeto, abre las puertas en cualquier parte del mundo. Cuando aprendes a escuchar tus emociones sin juzgarlas, se convierten en aliadas, te orientan, te protegen, te enseñan, te ayudan a tomar decisiones más sabias,
a conectar con los demás y a vivir con autenticidad. Ejercicio práctico. Entrena tu conciencia emocional. Durante los próximos 5 días, cada vez que experimentes una emoción intensa, realiza este proceso. 1. Nómbrala. ¿Qué estoy sintiendo exactamente? 2. Ubícala. ¿Dónde la percibo en mi cuerpo? 3. Escúchala. ¿Qué mensaje me está dando esta emoción? 4. Respóndele. ¿Qué puedo hacer con esta información? Este ejercicio te entrena para relacionarte con tus emociones desde la conciencia, no desde la reacción. Es un paso hacia la maestría emocional, hacia una vida más plena y auténtica. Las emociones no son el enemigo, son el mapa, son el lenguaje del alma que nos guía, nos confronta y nos transforma. No vinimos a esta vida a evitar lo que sentimos, sino a entenderlo, abrazarlo y usarlo como combustible para crecer. Cada emoción que has sentido, desde el miedo más paralizante hasta la alegría más expansiva, ha sido una maestra. Algunas enseñan con ternura, otras con dureza, pero todas tienen algo en común. Te muestran quién eres y quién puedes llegar a ser. Cuando aprendes a escuchar tus emociones sin juzgarlas, algo cambia. Ya no reaccionas desde el impulso, sino que respondes desde la sabiduría. Ya no huyes de ti mismo, sino que te encuentras, y en ese encuentro descubres que la transformación no comienza cuando todo está bien, comienza cuando decides mirar hacia adentro. Este capítulo trasciende este capítulo. Termina cada vez que eliges sentir con conciencia, cada vez que transformas el enojo en claridad, la tristeza en sanación, la culpa en perdón. Cada vez que decides que tu historia no será escrita por el miedo, sino por tu valentía, porque al final, la maestría emocional no es perfección, es presencia, es autenticidad, es el arte de vivir desde adentro hacia afuera. Emociones, llamadas a la acción. Prepárate para descubrir cómo cada emoción difícil puede convertirse en una herramienta de transformación, porque sentir no es debilidad, es sabiduría en movimiento. Tu cuerpo es una obra maestra. Cada parte tiene un propósito. El corazón late para sostener la vida. Los pulmones respiran para nutrir tus células. Y tus emociones supuestamente desempoderantes. Sí, tus emociones que quizás no te gusten experimentar, existen para protegerte. No son fallos, son alertas. Son el lenguaje interno que te dice cuándo algo necesita atención, cambio o acción. Nuestro Creador no nos dio emociones para complicarnos la vida, sino para ayudarnos a sobrevivir. El miedo te alerta ante posibles amenazas. La tristeza te invita a sanar. La rabia te impulsa a poner límites. Cada emoción de estas tiene una función vital. Ignorarlas es como ignorar el tablero de control de tu vehículo interno. Pero aquí viene la verdad que transforma. Tu mente no fue diseñada para hacerte feliz. Fue diseñada para mantenerte con vida. Por eso muchas veces te sabotea, te llena de dudas, te hace evitar riesgos. No porque rechace tu bienestar, sino porque prioriza tu supervivencia. Comprender esto es clave. Cuando entiendes que tus emociones supuestamente desempoderantes son llamadas a la acción, puedes tomar el control de tu vehículo interno. Ya no reaccionas por impulso, sino que respondes con conciencia. Ya no huyes, sino que eliges. Ya no culpas, sino que transformas. La incomodidad es una emoción con la que puedes lidiar muy fácil, porque no suele ser tan intensa. No dejarte arrollar o envolver por la incomodidad, sino identificar cuáles son las cosas que te hacen sentir incómodo. Cuando me siento incómodo, pongo atención a lo que me incomoda. Podría ser mi apariencia, que tenía que cortarme el cabello, darme un baño, o un objeto como las luces amarillas. Un día, identifiqué que las luces amarillas me molestaban, eran débiles y hacían mi ambiente verse y sentirse muy triste. Entonces cambié todas las luces de mi ambiente a blanco para que iluminara todo mi entorno, que se vea que hay vida.
Las mesas las cambié múltiples veces. Las mesas de mi cocina, mi cama, la cambié muchas veces también. Las ventanas son las partes más bellas de una casa, especialmente si son grandes, porque permite la luz natural entrar y puedes ver hacia afuera y no solo la pared de tu casa. A veces el mismo desorden que uno hace cuando está ocupado lo hace sentir incómodo. Las sillas donde me siento deben tener la altura adecuada. Mi escritorio donde paso más tiempo tiene que ser súper cómodo. A veces frases que uno usa, palabras que uno se dice o que alguien más te dice, te hace sentir incómodo. Pueden ser muchas las cosas que te puedan hacer sentir incómodo, pero si las logras detectar, puedes hacer algo al respecto para crear un entorno más empoderante. Tus 5 sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, son las puertas de entrada de la información al cerebro. La mente recibe estos estímulos sensoriales y los interpreta según tus experiencias pasadas, les da significado emocional y cognitivo, y genera una respuesta. Por ejemplo, una fragancia puede activar un recuerdo emocional. Una melodía puede cambiar tu estado de ánimo. Un color puede hacerte sentir incómodo o relajado. Aplicación práctica. Si te sientes incómodo en un espacio, puedes observar qué sentido está activando esa incomodidad. ¿Es la luz? ¿Vista? ¿Es el ruido? ¿Oído? ¿Es el olor del ambiente? ¿Olfato? ¿Es la textura de algo que tocas o la temperatura? Tacto. Quizás un sabor. Gusto. Al identificarlo puedes modificar el entorno para que tu mente lo interprete de forma más positiva. No hay emociones malas, solo emociones. La frustración suele aparecer cuando trabajamos con esfuerzo, dedicación y esperanza, pero los resultados no se alinean con nuestras expectativas. Es ese momento incómodo en el que sentimos que algo debería estar funcionando, pero no lo hace. Sin embargo, lo que muchas veces no reconocemos es que la frustración no es un enemigo, sino un mensajero, un aviso interno que nos dice, hay algo que debes cambiar. Durante mucho tiempo, repetí las mismas estrategias, esperando resultados distintos. Por ejemplo, cuando intentaba modificar videos para redes sociales, me enfrenté a múltiples obstáculos. Usaba software que no entendía del todo. Grababa contenido, pero no tenía tiempo ni espacio para editarlo. Y transferir archivos desde mi iPhone a una computadora con Windows se volvió un proceso lento y frustrante. Los archivos eran demasiado grandes, el sistema no cooperaba, y yo me sentía estancado. Decidí comprar una laptop y llevarla conmigo a todas partes, pero eso también se volvió abrumador. Soy una persona activa, me gusta moverme, cambiar de entorno, y estar sentado por horas frente a una pantalla me drenaba. Esa incomodidad me llevó a abandonar temporalmente la creación de contenido. Hasta que entendí el mensaje de la frustración. Simplifica. Busqué una aplicación móvil que me permitiera grabar, editar y publicar desde el mismo dispositivo. Y lo logré. Hoy puedo grabar con mi teléfono, editar en el mismo teléfono y subir contenido el mismo día. La frustración me enseñó que no siempre se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligente. La determinación nace cuando un objetivo se convierte en una obsesión positiva. Es cuando algo se vuelve tan importante para ti que no puedes dejar de pensar en ello. Esa intensidad emocional transforma una simple idea en una creencia, y una creencia en una convicción profunda. La convicción es el combustible de la determinación. Cuando estás convencido de que puedes lograr algo, tu mente y tu cuerpo se alinean para hacerlo realidad. Nada te detiene. No importa cuántas veces falles, cuántos obstáculos aparezcan o cuántas personas duden de ti. Si tu convicción de que puedes es más fuerte que la convicción de que no puedes, entonces estás en camino hacia el éxito. Las convicciones
Son creencias arraigadas en lo más profundo de nuestro ser. No solo viven en la mente, sino que se manifiestan en nuestras emociones, decisiones y acciones. Por eso, aprender a crear convicciones poderosas es una habilidad transformadora. Si puedes desarrollar la convicción de que eres capaz, entonces puedes alcanzar cualquier meta que te propongas. El dolor emocional surge cuando sentimos que hemos perdido algo valioso. Tony Robbins lo resume en 3 palabras que encapsulan esta experiencia: pérdida, menos y expectativa no cumplida. Estas 3 dimensiones explican por qué nos sentimos heridos emocionalmente, porque algo que valorábamos ya no está o no se dio como esperábamos. Puede tratarse de una relación que terminó, una oportunidad que se desvaneció o incluso una conexión emocional que ya no sentimos. En ese momento, experimentamos la sensación de tener menos de lo que antes teníamos. Y aunque muchas veces se trata de personas, también puede ser un objeto, una etapa de la vida o incluso una versión de nosotros mismos. Personalmente, aprendí a no enamorarme de lo material. En mi juventud lo hacía con frecuencia, pero los años me enseñaron que el dinero, aunque importante, no define quién eres. El dinero simplemente magnifica lo que ya eres por dentro. Una persona destructiva con más dinero solo tiene más recursos para destruir. Una persona amorosa y generosa con más dinero tiene más herramientas para contribuir y cuidar de otros. El dolor emocional, entonces, no es solo sufrimiento. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que valoramos y sobre cómo podemos transformar esa pérdida en crecimiento. La culpa aparece cuando sentimos que hemos violado uno de nuestros propios valores o estándares. Es una emoción que nos confronta con nuestra conciencia. Cuando cometo un error y lo reconozco de inmediato, mi impulso natural es repararlo. Pero si me doy cuenta tarde, la culpa se intensifica y esa sensación puede ser muy incómoda. Sin embargo, la culpa también tiene un propósito. Nos alinea con lo que realmente valoramos, nos recuerda quiénes somos y qué principios queremos honrar. Aunque es inevitable cometer errores, vivir con culpa constante no es saludable. Por eso, mi estrategia es actuar rápido, reparar, aprender y seguir adelante. La culpa no es enemiga, es una brújula interna que nos guía hacia la integridad. El miedo es una emoción natural, forma parte de nuestro instinto de supervivencia y está diseñado para protegernos, no para paralizarnos. Su función principal es alertarnos ante posibles amenazas, ayudándonos a tomar decisiones rápidas y efectivas. Imagina que estás caminando y aparece un león frente a ti. El miedo se activa de inmediato, enviando señales a tu cuerpo para que actúes, huir, protegerte, buscar ayuda. En cambio, si ves un gato, no lo percibes como peligro y el miedo no se activa. Esta comparación simple revela una verdad profunda. El miedo distingue entre peligro real y percepción emocional. Muchas veces, el miedo no significa que debas detenerte, significa que debes prepararte mejor. Tal vez necesitas estudiar más, entrenarte más, fortalecer tu mente o adquirir nuevas herramientas. El miedo te está diciendo, esto importa, prepárate para enfrentarlo. Cuando aprendemos a escuchar el miedo sin dejarnos dominar por él, se convierte en un aliado poderoso. No es señal de debilidad, sino de que estás a punto de crecer. El miedo aparece en los momentos clave, justo antes de una transformación. Es como una puerta que se abre hacia una nueva versión de ti mismo. La clave no está en eliminar o reprimir el miedo, sino en redefinir nuestra relación con él. En lugar de verlo como un obstáculo, podemos verlo como un maestro, un guía que nos impulsa a actuar con más conciencia, más preparación y más coraje.
La vergüenza y el rechazo son emociones que nos afectan profundamente porque tocan nuestra identidad. Nadie quiere sentirse rechazado o avergonzado. Son experiencias incómodas que pueden hacernos dudar de nuestro valor personal. Sin embargo, también pueden convertirse en herramientas poderosas de transformación si aprendemos a darles un nuevo significado. Como explico a lo largo de este libro, lo que sentimos depende del significado que le damos a las cosas. Esta es una de las claves más importantes del desarrollo emocional. Si sabes reencuadrar una experiencia, es decir, cambiar la interpretación que haces de ella, puedes transformar la emoción que te genera. Por ejemplo, alguien puede decir algo que otros consideran inapropiado. Socialmente, se espera que esa persona sienta vergüenza. Pero si le da un significado positivo a lo que dijo, como autenticidad, valentía o aprendizaje, no sentirá vergüenza. No es el acto en sí lo que genera la emoción, sino el significado que le atribuimos. Hay personas que incluso encuentran satisfacción en el rechazo, porque lo interpretan como una señal de que están siendo fieles a sí mismas o que están rompiendo patrones que ya no les sirven. Lo que para unos es motivo de incomodidad, para otros puede ser motivo de orgullo. Ahora bien, imagina vivir sin vergüenza. ¿Funcionaría igual tu vida? Probablemente no. La vergüenza, al igual que el miedo y el enojo, tiene una función emocional importante. Nos ayuda a regular nuestra conducta social, a reflexionar sobre nuestras acciones y a mantenernos conectados con nuestros valores. En resumen, la vergüenza y el rechazo no son enemigos, son emociones que nos invitan a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras creencias y a redefinir lo que significa para nosotros ser auténticos. Cuando cambiamos el significado, cambiamos la emoción, y cuando cambiamos la emoción, cambiamos nuestra vida. El enojo es una de las emociones más malinterpretadas. Socialmente se le ha etiquetado como negativa, peligrosa o destructiva. Sin embargo, cuando se canaliza correctamente, el enojo puede convertirse en una fuerza protectora, motivadora y transformadora. Imagina que alguien amenaza a tu familia. En ese momento, el enojo no es un problema, es energía pura que te impulsa a actuar, a defender, a proteger. Sin esa emoción, podrías quedarte paralizado, sin la fuerza necesaria para responder. El enojo, en este contexto, cumple una función vital. Te conecta con tu instinto de protección y te da el impulso para establecer límites claros. No se trata de evitar el enojo, ni de reprimirlo. La clave está en usarlo con sabiduría emocional. El enojo puede destruir, sí, pero también puede construir. Puede levantar muros, pero también puede marcar fronteras sanas. Puede herir, pero también puede generar acción, claridad y dirección. Cuando aprendemos a reconocer el enojo como una señal, no como una sentencia, podemos transformarlo en una herramienta poderosa. Nos ayuda a identificar lo que no estamos dispuestos a tolerar, lo que necesitamos proteger y lo que debemos cambiar. La clave está en aprender a gestionarlo con sabiduría emocional. Esto implica reconocerlo, entender su origen y decidir conscientemente cómo actuar. El enojo mal gestionado puede causar daño, pero el enojo bien dirigido puede salvar relaciones, proteger valores y fortalecer tu carácter. La soledad es una experiencia profundamente humana, pero también profundamente subjetiva. Puedes estar físicamente solo y sentirte en paz, pleno, conectado contigo mismo. O puedes estar rodeado de personas que te aman y aún así sentirte completamente solo. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en el significado que le damos a la experiencia. Soledad no es ausencia de compañía, es ausencia de conexión. La soledad no siempre se trata de estar sin personas alrededor. A veces es la falta de conexión emocional lo que realmente nos afecta. Todos los seres humanos, sin excepción, necesitamos conectar, ya sea con otras personas, con una mascota,
con la naturaleza o incluso con una causa que nos inspire. La conexión es alimento emocional. Sin ella, nos marchitamos por dentro. Mi experiencia personal con la soledad. He vivido solo durante muchos años, y aunque he aprendido a disfrutar mi propia compañía, también he descubierto que el crecimiento personal y el trabajo significativo han sido mis aliados para no sentirme solo. He sido selectivo con las personas que dejo entrar en mi vida. Escucho música que me inspira, camino por la playa y me sumerjo en el aprendizaje. Pero también he comprendido que relacionarme con otros es esencial para mi bienestar emocional. Antes de conocer el poder del reencuadre, en el capítulo 7, y embarcarme en el camino del desarrollo personal, la soledad me asustaba. Sentía que me volvía loco. Lo más difícil de estar solo no es el silencio externo, sino el ruido interno. Cuando tienes mucho tiempo para pensar, si no sabes dirigir tus pensamientos, puedes caer en espirales negativas. Te cuentas historias del pasado, temes por el futuro y te preguntas si alguna vez encontrarás el amor, la felicidad o la paz que anhelas. Pero también descubrí que la soledad puede ser una puerta hacia la sabiduría. Cuando estás solo, puedes encontrar respuestas que no aparecen en medio del ruido. La clave está en hacerte preguntas constructivas. En lugar de preguntarte, ¿por qué estoy solo?, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de este momento? ¿Cómo puedo crecer desde aquí? ¿Qué significado puede darle que me empodere? Como has aprendido a lo largo de este libro, lo que sentimos depende del significado que le damos a las cosas. Si le das a la soledad un significado de abandono, te sentirás herido. Pero si le das un significado de introspección, de oportunidad, de reconexión contigo mismo, entonces la soledad se transforma en maestra. Fue precisamente por eso que escribí este libro, porque no encontré en el mercado una obra que reuniera tanta información educativa, emocional y transformadora en un solo lugar. Quise crear un mapa para quienes, como yo, han sentido el peso de la soledad, el dolor de la desconexión y el deseo profundo de diseñar su vida desde adentro. La historia de Camila. Camila tenía 29 años y vivía en Lima. Desde pequeña había aprendido a callar lo que sentía. Su padre era estricto, su madre ausente, y en casa no se hablaba de emociones. A los 12 años, Camila ya sabía que llorar era debilidad y que pedir ayuda era peligroso. A los 25, sufrió una ruptura amorosa que la dejó emocionalmente devastada. No lo habló con nadie. Se encerró en el trabajo, en la comida, en las redes sociales, pero por dentro algo se rompía cada día. Un día, mientras escuchaba una conferencia sobre inteligencia emocional, escuchó una frase que la sacudió. Las emociones no son el problema, son el mapa. Camila decidió hacer algo diferente. Tomó un cuaderno y empezó a escribir lo que sentía. Al principio, solo salían palabras como tristeza, vacío, enojo, pero luego empezó a identificar las llamadas internas a la acción. Su incomodidad le pedía ajustar su enfoque. Dejó de seguir cuentas que la hacían compararse. Su frustración le pedía cambiar de estrategia. Buscó ayuda terapéutica. Su dolor emocional le mostró que aún valoraba el amor. Comenzó a sanar su autoestima. Su decepción le enseñó a revisar sus expectativas. Dejó de esperar que otros la validaran. Su culpa la llevó a corregir. Pidió perdón a una amiga que había alejado. Su miedo la impulsó a prepararse. Tomó un curso de comunicación emocional. Su ansiedad la llevó al presente. Comenzó a meditar cada mañana. Su tristeza la ayudó a soltar. Escribió cartas que nunca envió. Su vergüenza la hizo reafirmar su valor. Se miró al espejo y dijo, «Merezco amor». Su soledad la invitó a conectar. Se unió a un grupo de lectura, donde encontró nuevas amistades. Camila no cambió de la noche a la mañana.
Pero cada vez que una emoción aparecía, en lugar de huir, la escuchaba, y cada vez que respondía con acción, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Hoy, Camila no es perfecta, pero es libre, porque aprendió que las emociones son llaves de transformación y que cuando las usas con conciencia puedes abrir puertas que antes ni sabías que existían. Cada emoción difícil que experimentas no es un castigo, es una llamada interna a la acción. Es tu mente y tu cuerpo diciéndote, haz algo diferente. Estas señales emocionales son esenciales para tu evolución. Vamos a recorrerlas juntos nuevamente. 1. Miedo. 2. Culpa. 3. Vergüenza. 4. Ira. 5. Tristeza. 6. Ansiedad. 7. Frustración. 8. Envidia. 9. Resentimiento. 10. Inseguridad. 11. Dolor emocional. 12. Soledad. Ejercicio práctico. Diario de llamadas emocionales. Durante una semana, cada vez que sientas una emoción intensa, escribe: ¿qué siento? ¿Qué me está pidiendo esta emoción? ¿Qué acción puedo tomar hoy para responder con poder? Este ejercicio te ayudará a convertir tus emociones en aliadas en lugar de obstáculos. Recomendación para profundizar. Si deseas comprender más profundamente el poder de tus emociones y cómo transformarlas en herramientas de crecimiento, te recomiendo el libro Despierta al gigante interior de Tony Robbins. Una guía poderosa para tomar control de tu vida emocional, mental y espiritual. Declaración poderosa. Mis emociones son aliadas. Hoy elijo escuchar sus mensajes, responder con conciencia y tomar el control de mi vehículo interno. Sanación emocional con sonidos binaurales. Introducción. El poder de las herramientas simples. En los momentos más oscuros de mi vida, cuando el dolor emocional parecía no tener salida y la esperanza se desvanecía, descubrí algo que cambiaría mi camino para siempre. Herramientas simples, accesibles, pero profundamente transformadoras. No eran fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas. Eran prácticas que, al ser aplicadas con intención y constancia, me ayudaron a reconectar con mi esencia, a recuperar la paz interior y a reconstruir mi equilibrio emocional desde adentro. Los sonidos binaurales, la respiración consciente y las caminatas al aire libre se convirtieron en pilares de mi rutina de sanación. Cada uno de ellos me enseñó algo distinto: a calmar la mente, a habitar el cuerpo, a liberar emociones atrapadas. No fue fácil al principio, pero fue real y, sobre todo, fue posible. Frecuencia para el equilibrio mental. Antes de leer libros sobre desarrollo personal, antes de entender conceptos como la inteligencia emocional o la programación neurolingüística, encontré los sonidos binaurales. Fue una de las primeras herramientas que me ayudó a calmar mi mente. Lo descubrí por casualidad, buscando alivio para sanar las heridas profundas de mi infancia. Los sonidos binaurales son una técnica auditiva que utiliza dos tonos ligeramente diferentes en cada oído. El cerebro, al procesar esa diferencia de frecuencia, genera un tercer tono interno, conocido como latido binaural. Este fenómeno tiene el poder de inducir estados mentales específicos: relajación, concentración, creatividad, incluso sueño profundo. Lo que más me impactó no fue la ciencia detrás del sonido, sino lo que sentí al escucharlo. Por primera vez, mi mente se aquietó. El ruido interno se redujo, y en ese silencio comencé a escuchar algo que había estado esperando por años: mi propia voz interior. Desde entonces, entendí que no se trata de buscar soluciones complejas, sino
de aprender a usar lo que ya está disponible. Las herramientas simples, cuando se usan con conciencia, pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. ¿Por qué se llaman binaurales? La palabra binaural proviene del latín bi, dos, y auris, oído. Es decir, binaural significa literalmente de dos oídos. La clave de esta técnica es que cada oído recibe un tono diferente. Por ejemplo, 300 Hz en el oído izquierdo y 310 Hz en el derecho. Y el cerebro interpreta la diferencia, en este caso, 10 Hz, como un ritmo interno. Ese ritmo no está presente físicamente en el sonido, sino que es generado por el cerebro. Los sonidos binaurales se utilizan comúnmente para relajación y meditación, mejorar la concentración, inducir estados de sueño profundo, reducir el estrés o la ansiedad, estimular estados mentales específicos, como creatividad, enfoque o introspección. Para que el efecto binaural funcione correctamente, se deben usar audífonos, ya que cada oído necesita recibir su tono específico. El cerebro debe estar en condiciones de procesar la diferencia de frecuencia. Esto ocurre en el tronco encefálico, especialmente en el núcleo olivar superior. Ejemplo práctico. Si escuchas 200 Hz en el oído izquierdo, 210 en el oído derecho, tu cerebro percibe un ritmo de 10 Hz, que corresponde a la frecuencia de las ondas cerebrales alfa, asociadas con relajación y meditación ligera. Lista de sonidos binaurales por frecuencia y propósito. Delta, de 0.5 a 4 Hz. Propósito: sueño profundo, sanación, regeneración celular, descanso total. Usos comunes: meditación, antes de dormir, recuperación emocional, relajación profunda. Ejemplo: 100 Hz en un oído y 103 Hz en el otro. 3 Hz binaural. Teta, de 4 a 8 Hz. Propósito: meditación profunda, acceso al subconsciente, creatividad, intuición. Usos comunes: visualización, conexión espiritual, estados de trance. Ejemplo: 200 Hz en un oído y 208 Hz en el otro. 8 Hz binaural. Alfa, de 8 a 12 Hz. Propósito: relajación consciente, mindfulness, equilibrio emocional. Usos comunes: meditación ligera, concentración tranquila, reducción de estrés. Ejemplo: 210 Hz en un oído y 218 Hz en el otro. 8 Hz binaural. Beta, de 12 a 30 Hz. Propósito: activación mental, enfoque, productividad, alerta. Usos comunes: estudio, trabajo, toma de decisiones. Ejemplo: 300 Hz en un oído y 315 Hz en el otro. 15 Hz binaural. Gamma, de 30 a 100 Hz. Propósito: alta concentración, estados de iluminación, procesamiento cognitivo elevado. Usos comunes: meditación avanzada, aprendizaje acelerado, expansión de conciencia. Ejemplo: 400 Hz en un oído y 430 Hz en el otro. 30 Hz binaural. Estos sonidos están disponibles gratuitamente en plataformas como YouTube. Están diseñados para estimular áreas específicas del cerebro mediante frecuencias. Algunos también están disponibles en Amazon a bajo costo.
Pero lo importante no es el precio, sino el formato. Aunque el formato es importante, lo más importante es usar audífonos. MP3 funciona, pero WAV suele tener mejor calidad. Pero usa audífonos. Sin ellos, el efecto binaural no se produce. Yo nunca compré audios especiales. Usé los gratuitos de YouTube. Al principio los escuchaba durante 1 hora, a veces hasta 3. Con el tiempo, mi mente se adaptó y ahora solo necesito 30 minutos para sentir el mismo efecto. Hoy en día, aunque no los uso a diario, los tengo guardados en mi teléfono y cuando siento que mi mente necesita un respiro, los escucho. Además, desarrollé una rutina personal. Visualizaba imágenes relajantes, tomaba capturas de pantalla de los videos que me inspiraban y usaba esas imágenes como referencia emocional. También probé la meditación guiada, pero personalmente prefiero los sonidos binaurales. Me permiten recostarme, cerrar los ojos y dejar que el sonido haga su trabajo. Cuando me siento exhausto, abrumado o ansioso, esta rutina me ayuda a reconectar conmigo mismo. Es como regresar a casa, dentro de mí. Respiración consciente, liberar toxinas y recuperar claridad. La respiración profunda es otra herramienta poderosa. No requiere tecnología, no cuesta dinero, solo requiere presencia. Cuando me siento abrumado, practico un patrón simple. Inhalo profundamente, sostengo la respiración unos segundos y exhalo más tiempo del que sostuve. Este patrón oxigena el cuerpo, libera toxinas y calma la mente. A veces simplemente salgo a caminar mientras escucho audios inspiradores. El movimiento, el aire fresco y las palabras que escucho me ayudan a recuperar claridad mental. Uno de los lugares que más profundamente me relaja es la playa. Me acuesto en la arena, me pongo los audífonos y dejo que los sonidos binaurales se mezclen con el viento y el mar. Es una experiencia tan poderosa que a veces siento que podría quedarme dormido toda la noche allí. Aunque nunca lo he hecho por seguridad, el efecto emocional es transformador. Reflexión final. Sanar con intención y conexión. Sanar emocionalmente no es un evento, es un proceso. Requiere intención, práctica y herramientas adecuadas. Los sonidos binaurales, la respiración consciente y el contacto con la naturaleza me han permitido reconectar con mi esencia. Me han enseñado que el dolor no es el enemigo, es un mensajero, y que la paz interior no se encuentra fuera, se cultiva adentro. Estas prácticas siguen siendo parte de mi vida, y hoy las comparto contigo con la esperanza de que también puedan ayudarte en tu camino de sanación. Recuerda, estás acompañado en este proceso. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu tienen la capacidad de sanar. Solo necesitas escucharlos y darles lo que necesitan. Kit de emergencia emocional. Herramientas para recuperar tu centro. En momentos de crisis emocional, es fundamental contar con herramientas prácticas que nos ayuden a recuperar el equilibrio mental. Este kit de emergencia emocional está basado en estrategias personales que he aprendido, practicado y enseñado para manejar emociones intensas como la ansiedad, el enojo, la impotencia o la culpa. Las emociones no son el problema. El problema es no saber qué hacer con ellas cuando nos desbordan. Por eso, este kit no busca reprimir lo que sientes, sino ayudarte a procesarlo, entenderlo y transformarlo. A continuación, te presento 3 acciones poderosas que puedes aplicar en cualquier momento para recuperar tu centro y tomar decisiones más sabias. Acción 1. Respiración profunda y claridad mental. Cuando te sientas atrapado en una emoción intensa, lo primero que debes hacer es respirar profundamente.
La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Una técnica efectiva consiste en inhalar durante 4 segundos, sostener la respiración durante 7 segundos, exhalar totalmente durante 8 segundos. Este ritmo ayuda a activar el sistema parasimpático, que es el encargado de calmar el cuerpo. Lo más importante es que la exhalación sea más larga que la inhalación, ya que esto permite que el oxígeno llegue a las arterias más delgadas, ayudando a liberar toxinas y a reducir la tensión interna. Personalmente, puedo sostener la respiración por más tiempo, pero lo esencial es que el ritmo te ayude a salir del estado reactivo. Una vez que te sientas más relajado, hazte esta pregunta: ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar ahora? Este acto de claridad mental te permite cambiar de estado. Pasas de la reacción automática a la respuesta consciente. Es como si encendieras una luz en medio de la tormenta emocional. Acción 2. Tiempo y sonidos sanadores. Evita tomar decisiones impulsivas. Cuando estás emocionalmente alterado, tu percepción se distorsiona. Lo que parece urgente puede no serlo. Lo que parece grave puede ser manejable. Por eso, date tiempo para procesar lo que estás sintiendo. Una herramienta poderosa para este proceso es el uso de sonidos sanadores, como música instrumental suave, sonidos de la naturaleza o frecuencias binaurales. Estos sonidos están diseñados para estimular partes específicas del cerebro y promover la relajación profunda. Puedes encontrarlos fácilmente en YouTube o plataformas similares. Lo ideal es usar audífonos, ya que los sonidos binaurales trabajan con frecuencias específicas que requieren canalización directa en ambos oídos. Esto ayuda a sincronizar los hemisferios cerebrales y a inducir estados mentales más tranquilos. Este tipo de pausa sonora no solo relaja, sino que reconecta contigo mismo. Te permite observar tus emociones desde otro lugar, con más compasión y menos juicio. Acción 3. Enfócate en tu objetivo. Una vez que has respirado y te has dado tiempo, es momento de reconectar con tu propósito. Pregúntate: ¿qué quiero lograr en este momento? ¿Qué es lo más importante para mí ahora? Tener claridad sobre tu objetivo te ayuda a tomar decisiones alineadas con tus valores y metas. Cuando estás emocionalmente agitado, tu cerebro opera en frecuencias altas, como beta o gamma, lo que puede dificultar la toma de decisiones racionales. Pensar en tu objetivo te ayuda a regresar a un estado de enfoque y dirección. Es como ajustar la brújula interna para no perder el rumbo. Comprender las frecuencias del cerebro. Tu cerebro es como una orquesta invisible. Cada estado mental tiene su propia frecuencia, como si fueran notas musicales que se activan según lo que estás viviendo. Delta, la nota más baja, entre 0.5 y 4 hercios. Es el sonido del descanso profundo, de la regeneración. Aquí, el cuerpo se repara y el alma se aquieta. Teta, entre 4 y 8 hercios. Es la frecuencia de la meditación, de la intuición, de la creatividad que brota sin esfuerzo. Es como estar en un sueño consciente. Alfa, entre 8 y 12 hercios. Es el estado de relajación, de enfoque tranquilo, de aprendizaje receptivo, como cuando estás leyendo algo que te inspira o escuchando música suave. Beta, entre 12 y 30 hercios. Aquí estás alerta, pensando activamente, resolviendo problemas. Pero también puedes sentir estrés. Es como estar en una autopista mental, con muchos autos circulando a toda velocidad. Gamma, entre 30 y 100 hercios. Es el procesamiento intenso, la sobrecarga mental,
como si tu cerebro estuviera tratando de resolver 1000 cosas al mismo tiempo. Cuando estás en teta o alfa, es más fácil tomar decisiones sabias, conectadas con tu esencia. En esos estados, tu mente está abierta, receptiva, en paz. Pero cuando estás en beta o gamma, el cerebro se acelera, y aunque eso puede ser útil en momentos de acción, también puede llevarte a decisiones impulsivas, reactivas, desconectadas de tu verdadero propósito. Por eso, este kit de emergencia emocional está diseñado para ayudarte a regresar a esos estados más tranquilos, para que puedas actuar con sabiduría, equilibrio y claridad. Porque cuando tu mente está en armonía, tu vida también lo está. Reflexión. Las emociones intensas no son enemigas, son señales, son mensajeras, pero para escucharlas con claridad necesitas espacio, respiración, tiempo y dirección. Este kit no es una fórmula mágica, pero sí una guía práctica para esos momentos en los que sientes que todo se desborda. Recuerda, no siempre puedes influir en todo lo que pasa afuera, pero sí puedes aprender a liderar tu mundo interno. Y ese liderazgo comienza con pequeñas acciones que te devuelven el poder de elegir. El enfoque que me mantiene presente. Una de las estrategias más transformadoras que he adoptado en mi vida es sorprendentemente sencilla. Ocúpate del problema de hoy y deja que el de mañana llegue cuando sea mañana. Esta idea, aunque parece obvia, encierra una sabiduría profunda. No se trata de ignorar el futuro, sino de planear con visión sin perder el anclaje en el presente. Para mí, ser estratégico no significa vivir adelantado a lo que aún no sucede, sino mantenerme enfocado en el ahora, mientras construyo el mañana con intención. El día tiene 24 horas. Si trabajas 8, duermes 8, comes 2 y dedicas una a tu higiene personal, te quedan 5 horas. Ese tiempo es tuyo, y la gran pregunta es, ¿qué haces con él? El tiempo no se detiene, no espera, no se repite. Tener esto claro me recuerda que cada instante es una oportunidad para estar presente, para elegir conscientemente, para avanzar con propósito. Cuando entreno en el gimnasio, aplico una técnica que compartí antes, la escala mental. Si tengo que hacer 15 repeticiones, en lugar de contar del 1 al 15, divido el esfuerzo en 3 trozos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego otra vez, y otra más. Este método no solo me ayuda a mantener el ritmo, sino que guía mi respiración, centra mi atención y convierte el ejercicio en una fórmula de meditación activa. Mientras algunos encuentran presencia en el yoga o en la respiración consciente, yo también la encuentro en el hierro, en el sudor, en el conteo. Es mi forma de decirle a mi mente, estoy aquí, estoy ahora. Hay una enseñanza que aprendí en las calles de Miami y que con el tiempo se convirtió en una filosofía de vida. En el mundo de los seguros de auto hay una regla clara. Si tú vas en tu carril y alguien te golpea y se define que fue su culpa, él paga. Pero si tú te mueves para evitarlo y terminas chocando con otro y se define que fue tu culpa, tú pagas. Ahora bien, esto no significa que debas quedarte quieto si ves que alguien va a golpearte. Significa que la anticipación es clave. ¿Recuerdas el reconocimiento de patrones? Antes de moverte, asegúrate de que el otro carril está libre. Observa si el conductor que se acerca parece distraído y toma decisiones con conciencia. En mi experiencia manejando, nunca me pongo en el punto ciego de otros, pero veo que otros se ponen en mi punto ciego y trato de quitarlos de ahí, moviéndome de donde me encuentro hacia un lugar
donde pueda maniobrar mejor. Esta lógica me enseñó algo esencial. Mi responsabilidad está en mi carril, pero también en mi nivel de atención al entorno. No puedo controlar lo que hacen los demás, pero sí puedo controlar cómo respondo. Y eso aplica en la vida. Si hay un choque, que no sea por mi falta de atención o por haber salido de mi camino sin claridad. Esta metáfora me recuerda que vivir con enfoque no es vivir encerrado en uno mismo, sino estar presente con conciencia expandida. Es saber que tu carril es tuyo, pero que el mundo no se detiene a tu alrededor. Es actuar con responsabilidad, pero también con sabiduría emocional y visión periférica. Con el tiempo, entendí que esta estrategia se puede aplicar en todas las áreas de la vida. Solo tengo control sobre 3 cosas: dónde pongo mi atención, qué significado le doy a lo que vivo y cómo elijo responder. El resto no está en mis manos, y ahí, en esa claridad, encontré paz. Pero si entro a la autopista por 30 minutos, mi única responsabilidad es cuidar mi carril durante esos 30 minutos. La metáfora del auto también sirve para entender el poder del presente. Puedes mirar hacia adelante para anticipar el futuro, o mirar brevemente hacia atrás como referencia, pero lo esencial es volver a la hora, porque si dejas de estar presente, aunque sea por un instante, corres el riesgo de chocar. Reflexión para el lector. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el futuro o nos arrastra al pasado, estar presente se convierte en un acto de valentía. Tal vez tú también has sentido que el tiempo se escapa, que las horas no alcanzan, que los pensamientos se dispersan, pero hay algo poderoso en detenerte, respirar y preguntarte: ¿dónde estoy ahora? ¿Qué puedo hacer con este momento? La vida no siempre se define por las grandes decisiones, sino por los pequeños enfoques, por la disciplina de elegir tu carril, mantener la mirada en tu camino y confiar en que lo que no controlas no tiene por qué dictar tu destino. Cuando eliges estar presente, el ruido se apaga, el miedo se reduce y la claridad aparece. No es necesario tener todas las soluciones, solo necesitas estar aquí, ahora, y desde ese lugar todo lo demás empieza a ordenarse. Historia: El guardián del río. En una aldea rodeada por montañas, corría un río que todos consideraban sagrado. Decían que el agua tenía el poder de sanar, pero también de destruir. Nadie se atrevía a tocarla sin permiso del guardián del río, un hombre sabio que vivía en una cabaña junto a la corriente. Un joven llamado Mateo, cansado de sentirse atrapado por sus emociones, decidió visitar al guardián. «Siento que mis emociones me controlan», dijo. «A veces me ahogan, otras me paralizan. ¿Cómo puedo liberarme?» El guardián lo llevó al borde del río y le pidió que observara el agua. «¿Qué ves?», preguntó. «Movimiento», respondió Mateo. «A veces suave, a veces violento». «Así son tus emociones», dijo el guardián. «No puedes detener el río, pero puedes aprender a navegarlo». Durante semanas, Mateo aprendió a leer el río. Cuando el agua se agitaba, no huía, se sentaba, lo observaba y escuchaba su sonido. Descubrió que cada corriente tenía un ritmo, un mensaje, una dirección. Un día, el guardián le entregó una pequeña barca. «Ya estás listo», dijo, «no para controlar el río, sino para fluir con él». Mateo comenzó a navegar. A veces el agua lo sacudía, otras lo acariciaban, pero ya no temía. Sabía que cada emoción era una corriente que lo llevaba a conocerse mejor. Moraleja:
Las emociones son como ríos internos. No están para ser controladas, sino para ser comprendidas. Cuando aprendes a navegar tu mundo emocional, descubres que no estás a merced del agua, sino guiado por ella. Cierre del capítulo. Navegar tu mundo emocional. Las emociones intensas no están aquí para destruirte, están aquí para despertarte. Cada emoción difícil que experimentas es una llamada a la acción, una oportunidad para crecer, sanar y reconectar contigo mismo. Cuando eliges escuchar tus emociones con compasión, cuando decides responder en lugar de reaccionar, te conviertes en el líder de tu mundo interno. Recuerda, no siempre puedes influir en lo que pasa afuera, pero sí puedes elegir cómo responder. No puedes evitar sentir, pero sí puedes transformar lo que sientes en sabiduría. No es necesario tener todas las soluciones. Solo necesitas estar presente, respirar y dar el siguiente paso. Porque al final, las emociones son llaves de transformación y tú tienes el poder de usarlas para abrir puertas que antes ni sabías que existían.